Después de que establecimos la secta de la araña sagrada decidimos tener a Andura como la fuerza principal. Espera un momento, lo que acabas de decir no parece estar incluido en nuestra cooperación. En serio, agarré la mano de Andura y este acto la sonrojó un poco. No te niegues tan rápido, no lo hagas. ¿No quieres aprovechar la oportunidad para vengarte de los goblins? Una tímida Andura se soltó de mi mano. ¿Qué quieres decir, cuando le dije eso? Mientras la secta de la araña sagrada se mantuviera firme, entonces podrías encargarte de esos creyentes goblin. A tu antojo. Y a Andura le pareció que lo que dije tenía sentido. Ya ha empezado a fantasear sobre cómo vengarse de esos goblins en ese momento, pero sus pensamientos no son tan simples. Y Dora sigue pensando en cómo usar a esos creyentes para romper su magia de contrato. Su magia de vida puede extraer una pequeña parte de la fuerza vital. Así que mientras haya suficiente gente, ella puede acumular suficiente poder para romper la magia. Pero ¿cómo podrían engañarme sus pequeños planes? Ya he visto claramente sus intenciones a través del aviso del panel. Incluso ahora sigue pensando en cómo romper la magia de contrato. Así que llegamos a una cooperación mutua, cada uno con su propia agenda secreta. En ese momento Lin Xiaoyun expresó sus dudas sobre el plan según la información recopilada previamente. El reino goblin está dominado por una única religión. El lavado de cerebro y el control del pueblo han echado raíces profundas. La participación de nuestra nueva secta podría ser erradicada directamente como una secta herética. Lin Xiaoyun acababa de terminar de hablar. Cuando Indura dijo inmediatamente: si quieren expandir su influencia, su objetivo podría fijarse en el distrito inferior. ¿El distrito inferior? ¿Qué lugar es ese?, preguntamos al unísono. Y Dora entonces adoptó una postura para explicarnos que dentro del reino goblin hay una gran brecha entre ricos y pobres. Dividido en el distrito superior y el distrito inferior, los goblins que viven en el distrito superior son todos ricos o nobles, mientras que los goblins que viven en el distrito inferior son tratados solo como alimento para el distrito superior. Los goblins del distrito inferior siempre han sido oprimidos por el templo real al borde de la vida y la muerte, por lo que son fácilmente atraídos por nuevas creencias. Después de decir esto, Idora tenía una expresión de triunfo en su rostro. Después de todo, ella fue un ídolo durante los años que estuvo encarcelada por los goblins. Planeo colarme en la ciudad, mientras esta píldora de sustitución siga siendo efectiva. Así que me separé de Lin Xiaoyun y los demás. Mientras la barra de progreso de la misión crezca, significa que he causado una gran conmoción en la ciudad. Pero busqué por la ciudad durante mucho tiempo y no tenía idea de dónde estaba la entrada al distrito inferior. Idora solo sabía de la existencia del distrito inferior, no cómo llegar allí. En ese momento la pequeña hermana Chirp reaccionó de repente, parecía haber olido algo especial. Un olor a podredumbre que no encajaba con esta ciudad. Bajo la guía de la pequeña hermana Chirp encontramos con éxito la entrada al distrito inferior. Realmente tomó bastante tiempo llegar hasta aquí. Al ver la apariencia del distrito inferior, en efecto coincidía con lo que Andura describió en este momento. La escena frente a mí captó mi atención. Todos los goblins más adelante se habían reunido. En el centro de la multitud un goblin estaba azotando a un goblin anciano. Los goblins de los alrededores estaban tan asustados que no se atrevían a moverse. Nadie se atrevía a dar un paso al frente para detenerlo solo porque estos goblins no reunieron suficientes boletos de expiación. Estaban siendo golpeados. En ese momento una goblin hembra se adelantó. Su hija estaba enferma y el chamán del templo dijo que si reunía 10 boletos de expiación, podría rezarle al dios para que sanara a su hija. Pero incluso después de reunir suficientes, el chamán del templo simplemente dijo: tu hija es pecadora. 10 boletos de expiación no son suficientes y la despachó. Al oír esto, el último rayo de esperanza en el corazón de la madre goblin se hizo añicos. Pero en ese momento el chamán del templo goblin tuvo otra idea. Se encaprichó de esta madre goblin y un pensamiento perverso surgió en su corazón. Le dijo a la madre goblin que fuera al templo a buscarlo. Él mismo rezaría por la niña goblin. Esta oración era agotadora y laboriosa, requería el consentimiento de la madre goblin. Le dijo que lo pensara y luego fuera al templo a buscarlo. Todos entendieron el significado detrás de sus palabras. Pero este es el destino de los goblins del distrito inferior. ¿Qué derecho tienen a elegir? Han gastado todas sus fuerzas solo para sobrevivir.
Una anciana goblin también vino a persuadir a la madre para que renunciara. Pero es su hija, ¿cómo podría soportar hacer eso? Incluso si solo había un rayo de esperanza, en ese momento aparecía ante ellas. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Para atraer creyentes, los bendije en nombre del mensajero de Dios. Desaté la magia curativa de Andura y les proclamé que esta era la respuesta de la araña sagrada. A su súplica, iba a realizar un milagro y otorgar el fuego sagrado curativo, una llama verde. Rodeó instantáneamente el cuerpo de la niña goblin. Los goblins de los alrededores pensaron que iba a hacerle daño, movilizando a los aldeanos y listos para atacar. Pero fueron detenidos inmediatamente por la anciana goblin bajo el efecto de la magia curativa de Andura. Las heridas de la niña sanaban visiblemente a un ritmo rápido, viendo cómo sanaban las heridas de su hija. Las lágrimas de la madre fluían incontrolablemente. En este momento, el panel del sistema se iluminó ante mis ojos de nuevo. Erosionar la fe comenzando desde el distrito inferior. Haz que los goblins pierdan la fe en el templo, recompensa de 100 puntos de caos y 100 créditos. Resultó que hacerles perder la fe en el templo también podía aumentar los puntos de caos. Así que la primera aparición de esta llama de vida no podía fallar, entonces hice que Andura proyectara magia con el patrón de una araña, mostrándoles a estos goblins del distrito inferior una nueva secta bajo el efecto de la magia curativa. Las heridas de la niña se curaron en poco tiempo. La madre goblin, emocionada, sostuvo a su hija en brazos. Nunca pensé que un día salvaría activamente a los goblins. La recompensa que quería no era mucha. Solo que se convirtieran obedientemente en un modelo para que yo reuniera más puntos de fe. Después de realizar el hechizo de curación frente a los goblins del distrito inferior, incluso si el efecto de mi píldora de sustitución desaparece, el hechizo de curación que lancé ya ha sido visto como un milagro por ellos, los bendije en nombre de la secta de la araña sagrada. Despertando instantáneamente su adoración, después, me consiguieron un alojamiento temporal. Después de todo, si quería seguir en la ciudad, necesitaba un lugar donde quedarme. En ese momento, un cristal demoníaco se le cayó de repente a la goblin. Que estaba limpiando mi morada, al principio no reconocí lo que era. Solo para escuchar a la goblin decirme que era un trozo de mineral que obtuvo mientras minaba en mi sombra. Andura reaccionó de repente a este cristal demoníaco. Parece que me estaba haciendo señas para que me quedara con este cristal demoníaco. Pero la goblin vio mi interés en este cristal demoníaco y me lo dio directamente, después de que la goblin se fue. Andura inmediatamente mostró interés en el cristal demoníaco. Te ayudé mucho. No es mucho pedir una recompensa, ¿verdad? Quiero ese cristal demoníaco que tienes en la mano. De todos modos, es inútil para ustedes los humanos. En este punto, vi un aviso en el panel del sistema. Parece que este cristal demoníaco es bastante importante para ella. Pero no tenía intención de dárselo sin más. Quizá yo también podría usarlo, al ver que no se lo daría. Andura se enfadó, me empujó al suelo. No bromees, solo sirve para transportar poder mágico. Y aumentar la resistencia durante el combate. Apresuradamente llamé a la hermanita Chirp para detenerla. Al escucharla, esta habilidad para transportar poder mágico es justo lo que necesito. Hagamos un trato, ayúdame una vez más, el próximo cristal demoníaco que minen estos creyentes será tuyo. ¿Qué te parece? Pero Andura no confiaba del todo en mis palabras. Como la fuerza no funcionará. Intentaré un enfoque más suave. Querida hermana Andura. ¿Cómo puedes soportar rechazar a alguien tan débil y lamentable como yo? Después de todo, soy el rey de los mantenidos. Puedo conquistarte de esta manera. Aunque la actitud de Andura fue algo reacia al principio, finalmente se rindió ante mi brillante plan. Le pedí que me ayudara a grabar un círculo mágico en el cristal demoníaco. Dibujé la forma del círculo mágico en el suelo. Pero cuando Andura vio el círculo mágico, dijo que no funcionaría. Le pregunté por qué. Dijo que este círculo mágico era similar al que se usó en la cueva antes. Absorbe energía. Luego la condensa y la transforma. Ella realmente entiende de magia. Dedujo su función con solo ver el círculo mágico. Pero también dijo que este círculo mágico no puede funcionar en este cristal demoníaco. Porque el cristal demoníaco es como un contenedor.
Este cristal demoníaco es demasiado pequeño. No puede soportar el poder mágico que este círculo traería. Ella pudo convertirse en un contenedor en el círculo mágico al principio debido a su propia y fuerte vitalidad. Para soportarlo. En ese momento, Andura cogió una piedra para hacer una demostración. Si grabas a la fuerza un círculo mágico en este cristal demoníaco, en solo 15 minutos, este cristal demoníaco estallaría por el poder mágico. Sin dejar nada. No esperaba que los principios mágicos de este mundo fueran tan extraños. Pero bastante razonables. Andura dijo que si quieres contener el poder mágico de este círculo mágico, necesitarías al menos 4 cristales demoníacos tan grandes como yo. Justo en ese momento, un goblin vino a traerme comida. Al ver la comida que trajo el goblin, obviamente no es algo que los humanos puedan comer. Sentí que un bocado me mataría en el acto. Justo cuando el goblin me estaba sirviendo la comida, una explosión repentina sonó afuera. Salimos deprisa. Todos los goblins fueron atraídos por la explosión. El problema ocurrió lejos de aquí. Pero no esperaba que afectara a este lugar. Vimos una columna de humo negro que venía de la zona minera. La goblin quería ir a ver la situación. Porque había otros dentro. Muchos de su especie podrían estar heridos. La detuve en ese momento, pidiéndole que me llevara con ella. Si pudiera hacer milagros en este momento, entonces seguramente habría más creyentes. Pero antes de irme, todavía necesitaba ocultar mi apariencia y fui a la mina a ver la situación. Gran araña sagrada. Por favor. Sálvalo. Si puedes curar a mi hermano mayor, estoy dispuesto a ser tu seguidor más devoto. Solo con curar a estos goblins heridos, se convertirán en los seguidores más devotos de la araña sagrada. De la secta. En poco tiempo. Ya había ganado 39 seguidores. Pero Andura siempre albergaba segundas intenciones. Cada vez que curaba a un goblin, extraía parte de su fuerza vital para su propio uso. Siempre pensando en cómo acumular poder mágico para romper el contrato. Aunque curaba a esos goblins, era claramente evidente que habían envejecido. Pero a mí no me importan estas cosas. Después de todo, es la magia de contrato del dios antiguo. Incluso si acumula mucho poder mágico, no podrá romperlo. Después de curar a cientos de una sola vez, dejé que Andura volviera a descansar. En este punto, vi en el panel del sistema que, aunque nuestro grupo había ganado 100 puntos de caos, clasificando en primer lugar, solo avanzó un 0.01% del progreso. No significa esto que necesito 1.000.000 de puntos de caos para completar el progreso del caos. Justo en ese momento, una goblin irrumpió de repente. Señor enviado divino, escóndase rápido conmigo. Resultó que los goblins de la pandilla del hueso estaban aquí para cobrar dinero de protección. Pregunté con curiosidad. ¿No adoran todos ustedes al templo de aquí? ¿Por qué hay una pandilla del hueso? Resulta que no solo hay un templo en este distrito de la ciudad baja. En este distrito inferior. Además del templo. Aparte del templo hay 3 pandillas. La pandilla unida es la más grande. También están la pandilla hueso. Y la asociación de heroínas y la pandilla hueso está a cargo de esta jurisdicción. Hoy el jefe de la pandilla hueso vino en persona. Y este goblin que sostiene una pipa es el jefe de la pandilla hueso. En ese momento me sorprendió descubrir que la armadura de brazo de este goblin estaba en realidad incrustada. Con un cristal demoníaco vi al jefe de la pandilla hueso culpar por el derrumbe de la mina a los mineros goblin, aplastando esta vez la cabeza de uno de los goblins con su mano, dejando atónitos de inmediato a los goblins de alrededor. Al jefe de la pandilla hueso no le importaban las vidas de estos goblins. A sus ojos nada era más importante que el dinero. Sin embargo, el sistema también indicó que él parece conocer el origen del cristal demoníaco. Parece que tendré que seguirlo sigilosamente. Para encontrar el origen del cristal demoníaco, seguirlo a escondidas no debería ser muy peligroso. Dejó a algunos subordinados aquí.
para supervisar a los goblins y la limpieza de la mina. Luego se llevó al resto de sus hombres para revisar las otras minas. Saludé a Cari y le dije que regresara primero. Ya que tenía algunos asuntos que atender, luego seguí sigilosamente al jefe de la pandilla Hueso. Siguiéndolo todo el camino descubrí que el jefe de la pandilla Hueso, Andrew, era realmente malvado. En cada mina golpeaba a cualquier goblin que no le gustara, incluso los vendedores del distrito inferior eran sometidos a su brutalidad. También subestimé el tamaño de este distrito inferior después de seguirlo por 2 cuevas seguidas. Sentí que mis piernas iban a romperse. Pero esta tercera cueva despertó mi curiosidad en comparación con las cuevas anteriores. Esta cueva no tenía ni un solo goblin cavando. Esto obviamente no estaba bien, dada la obsesión de este tipo con el dinero. ¿Por qué dejaría una beta rica sin explotar? A menos que los minerales en esta cueva fueran los cristales demoníacos, que no se podían cambiar por vales de canje. Por lo que no estaban dispuestos a invertir recursos en la minería. En cuanto al cristal demoníaco, Dora sabe más del tema. Así que hice que Dora saliera a echar un vistazo. No esperaba que todavía tuviera cara de medio dormida. Interrumpir el plácido sueño de un lagarto como este no es la primera ni la segunda vez. Si no puedes darme una explicación perfecta, te estrangularé inmediatamente. Le dije que podría haber encontrado una mina de cristales demoníacos al oír sobre la mina de cristales demoníacos. Dora pareció sorprendida. ¿Una mina de cristales demoníacos? ¿Cómo es eso posible? El cristal demoníaco es algo muy raro. Pero pareció sentir también un rastro de magia perteneciente al cristal demoníaco en la cueva. Inmediatamente lanzó un hechizo. Lagartos de roca tienen naturalmente la habilidad de sentir las líneas ley, detectando directamente toda la escala del subsuelo de cristales demoníacos. Originalmente supuse que habría muchos cristales demoníacos en la cueva, pero después de detectarlos, no esperaba que hubiera tantos. Madre tierra, estas criaturas ignorantes que no entienden el valor de los cristales demoníacos. Tener una mina de cristales demoníacos tan grande en su territorio es simplemente un desperdicio de recursos. Según la descripción anterior del sistema de cultivo, si la hermana araña lograra mejorar con éxito, también podría tener magia de batalla. Entonces en ese momento no podría crear un conjunto de equipo de cristal demoníaco para ella. Sin embargo, la entrada de la cueva está custodiada por goblins. Si solo hubiera 1 o 2 no sería un problema, pero si convocaran a un grupo, sería difícil de manejar. No solo eso, incluso si los obtuviéramos sigilosamente, el trabajo de construcción posterior sería demasiado grande. Si la pandilla Hueso se enterara durante el proceso de fabricación, también sería problemático, así que la idea de robarlos en secreto ya no es factible. Necesitamos pensar en un método más infalible. Pero con nuestra sabiduría humana de miles de años, pronto se me ocurrió una buena idea. En el camino de regreso ya había trazado el plan. Le pedí a Cari que me ayudara con algo. Que los goblins hicieran una estatua de la araña sagrada y que promovieran ampliamente el milagro de la secta de la araña sagrada, curando a los goblins mineros heridos. Según mi plan, este asunto seguramente llegaría a oídos del líder de la banda Hueso. Y cuando viera la estatua que preparé, el plan ya estaría a medio camino del éxito. Era una enorme estatua tallada en cristal demoníaco. Vedro se enteró de la existencia de la secta de la araña sagrada por sus subordinados. Esta cosita puede curar el dolor. La hazaña de la secta de la araña sagrada curando a los goblins había conmovido profundamente a la gente. El gran chamán del templo resultó estar herido recientemente. Vedro planeaba ofrecer esto como un regalo. Si pudiera curar la enfermedad del gran chamán, podría ganarse la atención del gran chamán. Dime qué recompensa quieres. Pero antes de que su subordinado pudiera terminar de hablar, Vedro los mató sin más. Esta es toda mi riqueza. ¿De verdad crees que te la mereces por ser cortés conmigo? Realmente no conoces las reglas. Vedro miró sus montones de mineral. Era reacio a usar su riqueza para construir una estatua y presentarla al gran chamán. Pero pensó en la mina de cristal demoníaco que había descubierto. Esos minerales eran inútiles para él. 10 días después, Vedro construyó una estatua gigante de la hermana de Chirpito usando la mina de cristal demoníaco. Y la ofreció al templo. Pero el mensajero del templo parecía perplejo. Vedro inmediatamente hizo que sus hombres le hicieran una demostración al mensajero del poder curativo de rezarle a la araña sagrada. Los goblins heridos rezaron bajo la estatua durante mucho tiempo. Y no pasó nada.
¿Es esta la milagrosa araña sagrada que dijiste que curaría? Antes de que Bedro pudiera explicar. Fue expulsado directamente del templo por el mensajero. Y yo los estaba esperando en las sombras. Si el templo ya te ha abandonado, ¿por qué no consideras colaborar conmigo? Aparecí directamente en forma humana ante Bedro. Al ver aparecer a un humano, los ojos de Bedro se iluminaron. Vayan a atarlo. Quiero llevarlo ante el chamán para ganar su favor. Pero no estaba preocupado en absoluto. Había proyectado la imagen de la secta de la araña sagrada con magia fingiendo un milagro. Y eso lo sometió. El milagro de la secta de la araña sagrada reapareció intimidando directamente a los miembros de la banda Hueso. Incluso Bedro estaba sorprendido. Pero Bedro era muy codicioso. Les afirmé que colaborar conmigo podría aumentar su riqueza. Eso finalmente hizo que Bedro dudara un poco. Le dije que tenía una forma de hacer que los goblins mineros trabajaran más duro. Por supuesto, también podía hacer que todos se volvieran en su contra. Pero Bedro era muy arrogante, presumiendo descaradamente. Mientras tuvieran pensamientos rebeldes, mataría a cada uno que viera. Yo por supuesto sabía que era despiadado y que podía hacer lo que decía. Pero si todos los goblins en tu jurisdicción se rebelaran, ¿podrías matarlos a todos? Bedro ciertamente no se atrevía. Si los mataba a todos, no quedarían goblins para minar para él. Sabía que no se atrevería. Así que por supuesto no tuvo más opción que cooperar conmigo. Hice que colocara una gigante estatua frente a la zona minera. Preguntó confundido para qué era esto. Soy el mensajero de la araña sagrada. ¿Necesitas preguntar por qué se hace una estatua para la araña sagrada? Aunque Bedro todavía dudaba en este momento. Hizo lo que le dije. A la mañana siguiente temprano, una enorme estatua ya estaba de pie frente a la zona minera. Todos los goblins que venían a trabajar se fijaron en la estatua. Inmediatamente corrieron a arrodillarse y rezar ante ella. Parece que ahora solo necesitamos esperar la acumulación de poder de fe. Ayer hice que Induras se escondiera secretamente detrás de la estatua. Y tallara una matriz de recolección de espíritu en la estatua. Ahora. Solo necesitamos esperar 10 días para absorber el poder. Ahora, según la petición del mensajero, esas viles criaturas están adorando la estatua. ¿Se duplicará pronto la producción minera como prometió el mensajero? Todo esto requiere un proceso, debes tener suficiente paciencia. Después de rezar a la secta de la araña sagrada durante 7 días, la producción de los mineros no había aumentado, lo que hizo que Bedru cuestionara. Ahora es el momento en que la estatua está acumulando poder. ¿Has esperado tanto? ¿Vas a abandonar todos los esfuerzos anteriores solo porque no tienes paciencia? Dame 3 días más. Y te garantizo que verás resultados. Bajo la tentación de la ganancia, Bedru aceptó darnos 3 días más, sin embargo hizo que sus subordinados me vigilaran durante estos 3 días. Pero mientras pudiéramos ganar tiempo para reunir poder, eso sería suficiente. Cuando llegue el momento de dejar que la hermanita Chirp absorba el poder de la estatua de piedra, nos daría la confianza suficiente para lidiar con Bedru. Pero inesperadamente, 3 días después, el poder acumulado en la estatua de piedra no llegaba ni al 20%. Parecía que Bedru había presentido algo. E intencionadamente impidió que sus subordinados rindieran culto. En ese momento Bedru también se abalanzó lleno de furia. Ahora que han pasado 10 días, mi producción minera no ha aumentado, sino que ha disminuido. Es hora de saldar esta cuenta. Tú fuiste el primero en impedir que tus subordinados adoraran la estatua. ¿Cómo puedes culparme por no cumplir mi promesa? La razón por la que no hay movimiento ahora es que el poder reunido no es suficiente. Pero este Bedru no prestó atención a mi explicación y, blandiendo su hacha gigante, cargó con sus seguidores. No tuve otra opción sino extraer primero el poder de la estatua de piedra y dejar que la hermanita Chirp se encargara de sus subordinados. Y yo lancé simultáneamente las habilidades para aumentar la moral en diferentes formas, misma divinidad, aprovechando la oportunidad para atacar a Bedru. Pero para mi sorpresa, este ataque con todo solo le hizo un rasguño. Efectivamente, tener 2 niveles más era una diferencia demasiado grande. Bedru estaba furioso y atacó a la hermanita Chirp. Enfrentándose locamente a un oponente con más de 2 niveles de diferencia, la hermanita Chirp fue duramente golpeada. Por suerte, la magia curativa de Indura estaba allí para apoyarla. Pero bajo el intenso ataque de Bedru, el arma de la hermanita Chirp se partió.
Se acabó. La hermanita Chirp fue gravemente herida por Vedru. Ahora apenas se mantenía en pie. Incluso su arma estaba rota, incluso con la magia curativa de Indura. No podría resistir. ¿Será que íbamos a morir a manos de Vedru hoy? Después de encargarse de la hermanita Chirp, Vedru se dirigió directamente hacia nosotros. Aunque teníamos la magia curativa de Indura, no podía soportar sus golpes. Justo cuando el ataque de Vedru estaba a centímetros de distancia, inmediatamente rompí una varita de incienso hipnótico. Este incienso hipnótico podía hipnotizar al oponente. Durante un minuto, basándose en la diferencia de fuerza mental, Vedru, que fue afectado por el incienso hipnótico, comenzó a adorar la estatua de la hermanita Chirp siguiendo mis instrucciones, aumentando inmediatamente el progreso a más del 20%. Que pasó un minuto después. Vedru despertó del incienso hipnótico. ¿Qué me hiciste? ¿Quieres saberlo? Te lo diré después de que mueras. Vedru, enfurecido y derrotado, se abalanzó, pero en ese momento un arma oculta repentina interrumpió la acción de Vedru. Resulta que la gravemente herida hermanita Chirp había sido curada por Indura. No solo eso, el progreso de fe, recientemente aumentado, permitió a la hermanita Chirp subir al nivel 2. Y como su arma estaba rota, incluso obtuvo una nueva habilidad. Todavía puedes levantarte. Verdaderamente un profundo lazo de amo y sirviente. ¿Por qué no aplastarte primero a ti, pequeña araña? Quien será aplastado aún está por verse. Déjale ver lo que tienes, hermanita Chirp. La hermanita Chirp inmediatamente rodeó a Vedru a gran velocidad, cubriendo continuamente a Vedru con seda de araña. Luego ve la oportunidad de atacar a Vedru. Pero Vedru parece sorprendido. A pesar de que vio sus movimientos con claridad, no logró bloquear el ataque. Gracias a ti. La hermanita Chirp aprendió una nueva habilidad. Seda de araña de estancamiento. Mientras haya seda de araña, la agilidad se reducirá a la mitad. Incluso si ves el movimiento no puedes seguir el ritmo. Pero Vedru no tenía nada de miedo. ¿Y qué? Mientras limpie la seda de araña, tú morirás de todos modos. Pero nosotros no le daríamos esa oportunidad. La hermanita Chirp instantáneamente lanzó innumerables cuchillas, destrozando directamente a Vedru.